El movimiento asociativo que representaba a las personas con discapacidad física de Guipúzcoa comienza a principios de los años 70 con el objeto de formar una federación coordinadora y, por ende, revertir la percepción que la sociedad tenía entonces de las personas con discapacidad, que son vistas principalmente como un problema. Pero, ¿cuál es la situación de las personas con discapacidad a comienzos de los años 70? Mis recuerdos eran de gente que no habían salido de casa. Pues claro, al salir la gente fuera es cuando ahí se empieza a ver los problemas de barreras, que había montones por todos los lados. No había ni en los autobuses de adaptaciones nada, eso ni existía. Y luego el trabajo, ese era otro problema. Las personas con una discapacidad lo teníamos pues muy difícil para encontrar un trabajo si no tenías una buena preparación, unos buenos estudios y así también con dificultad. Para estudiar no nos dejaban ir a los colegios como ahora, sino que teníamos que estudiar en casa. Yo hice magisterio, bueno, empecé a estudiar bachiller y como no podía ir al instituto, me tenía que examinar por libre. Bueno, pues entonces ya había conatos de asociaciones pequeñas en diferentes pueblos, de gente así con necesidades especiales. Recuerdo que se hacía la peregrinación a Lourdes. ¿Qué asociaciones trabajan para superar esta situación de marginación de las personas con discapacidad física? Aunque existían otras asociaciones, fueron la Fraternidad Católica de Enfermos de Guipúzcoa, más conocida como Frater, y Auxilia las que trabajaban por la incorporación de las personas con discapacidad física a la sociedad y las que a su vez pusieron las bases de la Federación Coordinadora a comienzos de la década de los 70. La base de la fraternidad eran los contactos personales y la formación, el ir a visitar a la persona, el tú a tú, veíamos muy importante. Y en sí también la idea era que, bueno, y sigue siendo la idea, que la persona discapacitada fuese la que llevase la fraternidad. Y en la formación pues estudiábamos lo social, donde veíamos todos los problemas que había a tipo social, que era el trabajo, las casas, en fin, todo eso. Y entonces, bueno, existía Fraternidad y Auxilia, que en realidad Fraternidad lo que hacía era, se comunicaba a las personas con discapacidad de una forma horizontal, y la parte de Auxilia, de alguna manera, cubría la parte de educación principalmente, porque bueno, digamos que teníamos muchas intervenciones quirúrgicas, estábamos mucho tiempo ingresados o en nuestras casas, y los voluntarios de Auxilia lo que hacían era venir a casa a darnos clase y mantener un poco el nivel cultural, y principalmente poder seguir el curso escolar con normalidad. Creo que fue como el inicio de mi crecimiento como persona, porque antes la gente en silla de ruedas no salía hacia la calle, no podíamos estudiar, no podíamos trabajar. ¿Cómo se empieza a gestar la colaboración entre asociaciones y la posterior creación de la Federación Coordinadora? La estrecha relación existente, desde los inicios entre Frater y Auxilia, va profundizándose a medida que se avanza en la respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad física. Y yo creo que de ahí empieza a surgir pues, la necesidad de ir creando pues, algo que se trabajase más en serio. Que pues, empezamos a hacer manifestaciones y de ahí pues, quizás empezará a nacer lo de la coordinadora. Intentamos forzar una comunicación con el resto de las discapacidades. En aquellos momentos era la Asociación Guipuzcoana Pro Subnormales, estaba la Asociación de Sordos, estaban los enfermos de riñón
Bueno, eran como 5 o 6 entidades en las cuales empezamos a trabajar en conjunto para hacer una coordinación y llegar a las instituciones de alguna manera, porque entonces era cuando surgía también Gobierno vasco, Diputación empezaba a desarrollar la parte social, se daban las competencias aquí en Euskadi y bueno, lo que intentábamos era ir con una única voz con todas las necesidades que tenían las distintas personas con discapacidad. Y entonces desde esa perspectiva pues nos lanzamos a hacerlo saber a la sociedad. Desde un principio me puse en contacto con la Federación Coordinadora de Discapacitados Físicos porque el mundo un poco de la reivindicación para favorecer un poco pues la normalización social que se planteaba y el mundo un poco de los recursos pues pasaban por el mundo de la discapacidad. Incluso pues asistíamos a las comisiones de minusvalías que se llamaba entonces a nivel de Gobierno vasco y bueno, y dentro de la Diputación, a nivel local también. Siempre he creído en el mundo en el asociacionismo y en la participación de las personas afectadas como voluntariado social, no solamente a nivel de autoayuda, sino también a nivel reivindicativo, ¿no? Porque de alguna forma las personas afectadas son las que más viven el día a día de las limitaciones impuestas. La asistencia conjunta de Frater y Auxilia a Minusval 74 permite a ambas asociaciones conocer la situación y necesidades del colectivo, así como las principales líneas reivindicativas que estaban desarrollando. Otro ejemplo de la incipiente colaboración es la campaña de mentalización liderada por ambas asociaciones en mayo y junio de 1978 con el objetivo de mentalizar a la opinión pública y a las fuerzas políticas de la existencia de una situación extremadamente grave y marginal del disminuido físico dentro de la sociedad. Uno de los actos centrales de la campaña es la convocatoria de una concentración de minusválidos físicos en Alderdi-Eder, en Donostia, el 21 de mayo de 1978. Recuerdo de haber estado un grupito en una mesa y se nos acercaba gente y nos querían dar económicamente dinero y les dijimos que no, que nosotros no íbamos en ese sentido y les explicábamos lo que era esa manifestación. Entonces ver a una cantidad de gente reunida en unas con todas sus dificultades, yo creo que fue una cosa llamativa. Sobre todo queríamos reivindicar lo de las barreras arquitectónicas, las aceras y todo eso. Y la gente se fue sumando y acabó siendo una manifestación masiva. La manifa aquella la hicimos por las aceras y el eslogan era rampa sí, acera no. Empezamos pues unas 200 personas, pero luego toda la gente que estaba mirando se incorporó a esa manifa. Y nosotros teníamos pedido el permiso al Gobierno civil de ir por las aceras, pero como se nos juntó tanta gente en aquella manifa, pues tuvimos que invadir las carreteras y terminamos en una manifestación masiva en Alderdi-Eder nuevamente y ahí se leyó un comunicado que hoy en día prácticamente menos la terminología puede ser tan actual como en aquellos años. ¿Qué pasos se dan para conformar la Federación Coordinadora? La necesidad de coordinar el trabajo asociativo se ve reflejada en la convocatoria de una reunión dirigida a todos los minusválidos físicos y grupos por ellos integrados, que tiene lugar el 22 de octubre de 1978 en la sede de la Frater. Posteriormente, el 25 de febrero de 1979, se celebra la primera Asamblea Provincial de Disminuidos Físicos de Guipúzcoa en la EUTG. Acuden aproximadamente 200 personas y participan como asociaciones la Frater, Auxilia, Arcaitz, Agrupación de Talleres y Grupo Independiente. Yo recuerdo que estuve en el OGT, en el Paraninfo. Y luego también recuerdo cómo íbamos a Pamplona, a Madrid y a todos los sitios para que se constituyera una
lo que se llamaba antes la coordinadora, que se formó a nivel estatal y nosotros formábamos parte de esa coordinadora. Mandábamos una convocatoria a todas las personas con discapacidad a reunirnos en la EUTG. Nos juntamos pues bastante gente, ¿no? De 200 a 300 personas sí seríamos, todos personas con discapacidad. Y recuerdo que elaboramos unas rampas de madera porque, no sé, yo creo que bastantes de vosotros conocéis la EUTG, tiene escaleras para arriba, escaleras para abajo. Y bueno, se hicieron kilómetros de rampas de madera y la gente pudo llegar por sus propios medios a esa asamblea. Como tal queríamos que hubiera sido la asamblea constituyente, pero al final se hizo una comisión gestora y se nombraron delegados de las diferentes zonas de Guipúzcoa, de Bajo Deba, Urola, Motrico, bueno, pues Rentería, Irún, todo eso. Entonces, esos delegados son los que luego empezamos a reunirnos aquí en Donosti para constituirnos como tal de una forma legal y ser un movimiento asociativo fuerte. ¿Cómo se organiza y en qué ámbitos trabaja la recién creada Federación Coordinadora? Se celebran diversas reuniones para sentar las bases organizativas y los objetivos. El trabajo realizado comienza a tener reflejo en el impulso de la acción reivindicativa y en la paulatina consecución de demandas planteadas en diversos ámbitos. Entonces, reivindicamos principalmente el derecho de educación porque pensamos que de ahí parte todo el resto, y lo que queríamos era que los niños con discapacidad fueran al cole de su barrio, que pudieran llegar a la universidad, que pudieran tener las ayudas técnicas, aquello que podía suplir las carencias físicas que teníamos. Tocamos principalmente también el tema de empleo y aquí estaban surgiendo mucho los centros ocupacionales o protegidos, que se decía. Muchos de nosotros creamos esos centros con la intención de poderlos deshacer un día, con la intención de demostrar al empresario de que éramos tan productivos como el resto de los ciudadanos. En el 81 también presentamos a Presidencia de Gobierno 4 líneas en las que decíamos que las rampas tenían que tener una pendiente de un 8%, que las aceras tenían que tener rampas, que teníamos derecho a entrar en los edificios, a llegar a todos los sitios, y se hizo una normativa de eliminación de barreras urbanísticas y arquitectónicas y se aprobó en Presidencia de Gobierno. ¿Cómo se produce el proceso de formalización legal de la Federación Coordinadora? La necesidad de que las personas con discapacidad física y las asociaciones que les representan dispongan de una única interlocución ante las instituciones públicas, así como el contexto social y político en materia de servicios sociales, hacen que se vea imprescindible proceder a la formalización legal de la Federación Coordinadora. Así, el 28 de noviembre de 1983 se celebra la Asamblea Constituyente, en la que se redacta y firma el acta fundacional, se procede a elegir los cargos y se formalizan los estatutos. Que existe ahí una carta que dio un ultimátum de que decíamos adelante y si no, pues nada, nos íbamos cada uno por nuestro lado. Y aquello fue un poco el empuje de todo. ¿Qué principios han inspirado y deben seguir inspirando la actuación de la Federación Coordinadora tras su constitución y a lo largo de su trayectoria? Principalmente el hito del Cartu es esa agrupación de, sobre todo el codo a codo, de las personas que en su momento dieron todo su tiempo, incluso su dinero. Creemos que nuestra reivindicación y los derechos que estamos consiguiendo de cara a todos nuestros compañeros y a la ciudadanía está suficientemente probado que somos auténticos profesionales de lo nuestro, aunque no se transmita en nóminas y en efectivos económicos. Veo que, desde luego, tenemos que seguir promocionando la autonomía de las personas en todos los niveles, ¿eh? Hay que apostar por la normalización social. Pues sí que vemos que hoy por hoy todavía, pues a veces, independientemente del nivel de estudios que tengan, su único acceso al mundo laboral es a través de los centros especiales de empleo para personas con discapacidad. Pero lo que sí echamos en falta es un salto mayor para que se tomen medidas más transversales, más de pensar
que todos somos iguales, todos somos diferentes, en cualquier momento todos tenemos limitaciones, todos tenemos posibilidades, y a veces la limitación te da mayores posibilidades, ¿no? Se ha avanzado en recursos, en servicios, pero para dar respuesta a las situaciones de discapacidad, pero igual no tanto en sensibilización social de la población en general, pero también de la administración, ¿no? Yo reivindicaría el mundo asociativo para que de alguna forma sirva de pilar importante para empujar un poco a la administración y sensibilizar a la administración, porque de alguna forma el mundo asociativo está más cerca de la problemática que conlleva, en este caso, la discapacidad en el día a día, ¿no? Ese es el papel de la asociación: acercar un poco la problemática, las necesidades y empujar, y siempre pensando que la persona tiene mucho que decir y además tiene mucho que enseñar, ¿no? La persona que está sufriendo determinadas limitaciones, pero que a la vez también conlleva nuevas posibilidades y nuevas visiones en cuanto a valores y en cuanto a necesidades de recursos, ¿no?